hacen. Nosotros, por supuesto, estamos bajo el reglamento de las leyes divinas, pero obviamente, ¿verdad? No son de estricta obligación, sino que cada quien en su conciencia, con la conciencia divina que nos asiste, sabemos lo que hay y lo que no hay que hacer, pero no representan obligaciones, porque cada uno de nosotros sabe se supone que sabe lo que hace. A diferencia de las grandes religiones, de otras religiones, en donde vamos a encontrar que hay prohibiciones, ¿verdad? Y fíjense que precisamente las prohibiciones no se dan, no se hacen. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas intenta justificar sus malas acciones basándose también en las leyes divinas, ¿verdad? O sea que la gente a veces intenta justificar lo que hace eh, basándose pues en las leyes divinas. Y así es como tenemos religiones que prohíben cosas, ¿verdad? Pero son solo en apariencia, o sea, sin el convencimiento. Dios no quiere de nosotros seres amarrados, ¿verdad? Con fanatismo, sino que en el sendero del hombre y de la mujer equilibrados, personas que hemos hecho conciencia lo que se debe y lo que no se debe aceptar. Y si lo aceptamos, es a conciencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa es la diferencia entre nosotros y lo que las religiones hacen prohibiendo cosas. ¿De dónde sacamos esta postura? Bueno, el Maestro Jesús se peleaba constantemente con los judíos porque los judíos y sobre todo los fariseos tenían una interpretación bastante peculiar de la ley. En cierta ocasión, resulta que Jesús había sanado a un hombre, a un enfermo en día sábado. Y entonces los judíos, los fariseos, protestaron porque no estaba permitido hacer nada en día sábado. Y entonces Jesús les explica que el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Y de esa manera les demostró que un acto de caridad no tiene día. Es como que si yo les dijera, festejemos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Amistad. Para eso son todos los días. Es la sociedad y es la decisión humana la que hace que muchas veces caigamos en esos extremos. Y es por eso que debemos de reflexionar. La gnosis no es de acuerdo a las leyes humanas, sino que es conforme a la conciencia. En la gnosis jamás le vamos a decir a usted, no se tome una cerveza, no le vamos a decir a usted, no juegue juegos de azar, no le vamos a decir, no compre billetes de lotería. Usted debe de saber que esas cosas no le van a traer ningún beneficio, ¿verdad? Esa es la diferencia entre poner una obligación y dejar que la conciencia actúe. Estoy aclarando esto porque nos hemos dado cuenta que hay filiales gnósticas, que aquí no se permite tal cosa, que aquí no se permite tal otra. Yo recuerdo que cuando llegué a una filial como misionera allá por la década de los 80, de los 80, al principio me dijeron, mire, es que aquí no aceptamos mujeres que vengan vestidas de pantalón, tienen que venir vestidas de falda, de blusa, etcétera. O sea, Dios no se ha metido jamás en una cosa como esa y jamás ha sido pecado vestirse con determinadas prendas de vestir, ¿verdad? Que en algunos lugares le piden que la mujer use velo porque la mujer debe de estar sometida al varón y el velo es para que la mujer no hable en público.
que dicen que eso lo dijo el apóstol Pablo y que, miren, una serie de mandamientos humanos que no sirven para nada dentro de las religiones. Entonces, por eso es que antes de empezar con el tema, lo estamos aclarando, ¿verdad? No es el pecado el comer, el beber o el vestir, ¿verdad? El pecado son los abusos o los extremos que se hacen de eso, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2 versículo 3 creo que es, capítulo 2 o capítulo 3 no recuerdo bien. Incluso les dice que nadie os dé órdenes en el comer, en el beber y en el vestir, porque Dios no es Dios de comida. Imagínense. Por eso es que el apóstol Pablo también, y Pablo era gnóstico, el apóstol Pablo también hizo educación con los discípulos, ¿verdad? Porque los colosenses y también en su carta a los hebreos les da consejos sobre las normas de convivencia, ¿verdad? Sobre cómo deben de conducirse y a qué le deben de llamar pecado y a qué no. Y por eso es que es importante que aclaremos esto. Usted es su propio termómetro, usted es su propio juez. Usted debe de saber qué es correcto y qué no es correcto. No haga responsable a Dios, a su religión ni a la gnosis. Asuma usted su propia culpabilidad, su propia responsabilidad. Y por otro lado, miren, la culpa no sirve de nada. Lo que sí sirve es el examen de conciencia, eso sí. Y el arrepentimiento lo vamos a demostrar haciendo cambios en nuestras conductas, porque no es nada más llorar suficiente. No es eso lo suficiente. Lo suficiente es el verdadero arrepentimiento se va a dar cuando con la conciencia reconozcamos que hemos cometido un error y vamos a demostrar el anhelo de cambio, ¿verdad? El arrepentimiento cambiando de actitud, porque eso sí nos va a ayudar más. Si usted solo llora porque cometió un error, llora arrepentido, muy bien, no le vamos a decir que no llore, que no se arrepienta, que no se examine. Claro que sí, y entre más lo sienta, mejor. Pero usted va a demostrar su arrepentimiento cambiando, ya no volviendo a cometer los errores, pero no a la usanza de los borrachos que dicen, estoy arrepentido, ya no beberé, y al día siguiente la misma historia, ¿verdad? Los mismos círculos viciosos. Pues bien, vamos a comenzar entonces con el tema. Según el gnosticismo, los pecados son 7: ira, codicia, lujuria, envidia, gula, soberbia y pereza, ¿verdad? Estos son los 7 pecados que menciona el gnosticismo. En otra literatura aparece también la avaricia. En vez de la soberbia, también aparece el orgullo como sinónimo. Pero han habido algunos escritores muy estudiosos en donde, ante el debate de si la soberbia y el orgullo son lo mismo, han llegado a aclarar que el orgullo es disimulable e incluso apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se la concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo o del ego. O sea que es normal que usted, cuando consigue un aumento de sueldo, un buen empleo, el carro que usted necesitaba, se casa con la persona que usted ama, cuando usted logra hacer un hogar precioso, logra tener sus hijos sanos, usted está sana, siente un poquito de satisfacción, un poquito de orgullo, y eso es normal. Incluso si usted dice, vamos a celebrar porque estoy contenta, gracias a Dios, he tenido estos y estos logros, se va a graduar de alguna carrera, nació un nieto, usted tiene derecho de alegrarse. Y esa clase de orgullo es normal. Y no es un orgullo realmente, es una satisfacción. Pero el orgullo equivalente a la soberbia es cuando nosotros deseamos que los demás nos den reconocimientos. Y eso sí ya no es bueno, eso ya es del ego, de la vanidad. Eso ya es
enseñorearse sobre los demás. Y entonces el orgullo sí es sinónimo de la soberbia y sí no está bien. En el catecismo develado del maestro nos dice que se le llama pecado a la transgresión a la ley de Dios, es decir, al incumplimiento de la ley. Y se le llama pecados capitales porque cada uno de ellos son cabeza de otros tantos pecados, de otros tantos defectos. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice literalmente, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ¿a cuál ley se refiere? A la ley divina, no a los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Porque son dos cosas bien diferentes. Hay grupos que han creado su propio evangelio, su propio Cristo, sus propios mandamientos y le imponen a la gente cada cosa, que se vista de largo las mujeres, que usen un paño en la cabeza, que los varones se vistan solo de camisa manga larga y de pantalón de vestir, que se pongan corbata. Eso no es pecado. Esos son fanatismos de algunas iglesias. Por eso les digo yo que en esta clase usted tiene que aprender qué realmente es pecado. Y el pecado es la transgresión, la falta a la ley, ¿verdad? Y como le repito, hay un precepto gnóstico que dice, haz lo que quieras. Esa es la ley. Todos somos libres. Pero sabe que de todos tus actos habéis de dar cuenta. O sea, tenemos que ser responsables. El apóstol Pablo dice, y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es decir, que nosotros si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Pero obviamente si nos equivocamos y sembramos cosas malas, nuestras decisiones van a ser malas, entonces vamos a cosechar lo malo. Y digo esto porque hay mucha gente que sufre las consecuencias de su mal vivir y protesta. Si una persona se equivocó y cometió errores, tendrá que pagar sus faltas, ¿verdad? Si una persona cometió algo en contra de los demás, tiene que pagar lo que ha hecho. Fíjense que nosotros los padres, por ejemplo, yo creo que todos los padres de familia sabemos quién es nuestro hijo. Nosotros lo tenemos que conocer bien. Tenemos que saber quién es, ¿verdad? Porque muchas veces los hijos cometen errores, nos llegan a pedir cuentas a los padres y nosotros, si no andamos bien, si estamos engañados, vamos a defender al hijo cuando a lo mejor sí han cometido un error. Con mi hijo me pasó eso una vez. A mi hijo lo expulsaron del colegio y me mandaron a llamar. Y entonces con el papá platicábamos, ¿verdad? Y mi hijo es bastante tranquilo, es bastante calmado. De hecho, se parece mucho a su papá porque mi hijo no es más, es muy moderado, ¿verdad? No es violento. Y entonces yo hablé con el papá y le dije, yo, mira, ¿qué le habrá pasado a este que perdió la cabeza y se metió en problemas? Oigamos a ver qué pasa. Me dijo, no lo castiguemos todavía porque aquí hay otra historia. Entonces, cuando nos llevaron al colegio, ¿verdad? El profesor, el director de la escuela nos dijo que se habían agarrado a golpes él con un compañero. Y entonces cuando yo le pregunté a mi hijo qué pasó, me dijo él, es que mire, me dijo, él andaba hablando mal de mí por todas partes. Y cuando yo le reclamé, él me tiró un puñetazo a la cara. Yo me le esquivé, pero le di uno. Y miren, mi hijo sí le dio duro, ¿verdad? Y eso era lo que me tenía más preocupada. Si mi hijo sí le alcanzó a dar bien el golpe, entonces le dije yo, mire hijo, si este muchacho necesita asistencia médica, nosotros vamos a tener que pagar y usted tiene que pedir disculpas. Porque su papá a usted no le ha dado mal ejemplo. Su papá le ha dado buen ejemplo. Su papá nunca. Miren, mi esposo ni dice malas palabras, con eso les digo todo. Y entonces le llamamos la atención a mi hijo y entonces llegamos dispuestos como padres a afrontar las circunstancias, ¿verdad? Y tanto mi esposo como yo le pedimos a mi hijo que dijera la verdad de lo que había pasado. Y entonces nosotros quisimos pedirle disculpas a la mamá del muchacho y hasta ofrecimos atención médica y la señora lo rechazó, porque en cierto modo yo me puse en el lugar de ella también,
La gnosis nos pide que seamos equilibrados, ¿verdad? Le llamamos la atención a mi hijo, pero cuando supimos que no fue él el que provocó la situación, cosa que también el muchacho aceptó, entonces comprendimos que teníamos que ser un poco tolerantes, ¿verdad? Que teníamos que ser comprensivos, que teníamos que aceptar y bueno, mi hijo nos dijo la verdad, no, y yo no busqué la pelea. Lo que pasó fue que este muchacho pues me llegó a querer golpear y yo me defendí. ¿Verdad? Entonces le dijimos, mire, pero la próxima vez, en vez de hacer eso, ¿verdad? Está bien que se defienda y que no se deje, pero tenga cuidado. Y es que mi hijo, como es más alto, vale, dio duro al otro. Si es que fue un solo, y yo créanme que no me sentía tan, como tan orgullosa de eso, ¿verdad? Más bien me sentía preocupada. Un papá jamás va a animar a su hijo a que sea violento. Entonces yo le dije a él, mire, la próxima vez que pase eso, mejor evite problemas. Porque lo que va a pasar es que usted puede ir preso y no lo vamos a poder ayudar. O sea, yo le hice un llamado de atención, sin violencia, sin gritarle, sin agredirlo y respetándolo, porque nuestros hijos no necesitan faltas de respeto, necesitan consejo, dirección. Y le hicimos ver el error que había cometido. Mi hijo fue expulsado una semana del colegio, ¿verdad? Y yo creo que en ese tiempo él vio que nosotros tampoco no hicimos por agarrarlo a cinchazos y a trompadas y a insultos, ¿no? Si es que eso no resuelve nada. Entonces, si nosotros vamos a estar bajo la ley divina, tenemos que actuar coherentemente con la ley divina. Los 7 pecados capitales, según la Iglesia Católica, este es un trabajo que hizo Santo Tomás de Aquino, dice que en la Biblia está que los 7 pecados son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Ya vimos que la soberbia y el orgullo son tomadas como sinónimo y que en algunas partes, en vez de avaricia, aparece la codicia. La diferencia entre la avaricia y la codicia es la siguiente. La avaricia es el anhelo desordenado de acumular posesiones materiales, más allá del alcance y de lo necesario de alguien, mientras que la codicia es ambición, ¿verdad? Es querer tener lo que el otro tiene, ¿verdad? Y tanto se parece bastante a la envidia. Y tanto pasa eso que a veces aún en las instituciones religiosas hay mucho de eso, desgraciadamente. Está la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Según los mandamientos, los pecados son las transgresiones a los preceptos, a los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, aquí ya hay una diferencia, ¿verdad? Los verdaderos pecados entonces deberían de ser, según la Biblia, el quebrantamiento de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y los otros realmente, que conocemos como 7 pecados, son en realidad las cabezas de los defectos o agregados psicológicos. Entonces, los primeros 2 mandamientos, el primer mandamiento es quebrantado con el odio, ese sería el pecado. No tomar el nombre de Dios en vano sería mal uso de la palabra o verbo, ahí sería blasfemia. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas y honrarás a tu padre y madre. Es el deshonor a los padres, ¿verdad? O sea, la falta contra los padres. No matarás, es quebrantado por el asesinato. La fornicación, no cometerla con la fornicación. No robarás con el robo, o sea, el ser ladrón, ¿verdad? No harás falso testimonio ni mentirás con la mentira. Y no desearás a la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Esa es la codicia a la mujer, codiciar la mujer y codiciar los bienes ajenos. Entonces tenemos que el maestro Samael en su libro Catecismo de Velado
nos dice que el primer pecado que existió fue la lujuria. Yo he leído en algunos libros que dice que el primer pecado fue el del orgullo, que cuando la serpiente le dice a Adán y Eva que si comen del fruto prohibido van a ser como dioses, ese pecado es orgullo. Pero el problema es lo que dice después, que cuando Dios lo llega a buscar y lo llama, ellos dos no sabían porque se sabían desnudos y se habían ido a vestir con hojas de higuera. Entonces quiere decir que el pecado realmente, el comer el fruto prohibido, no era solamente la desobediencia y el orgullo, sino también la lujuria, porque ellos no necesitaban para crecer y multiplicarse la energía sexual. O sea, esa fue pues la puerta de entrada del resto de los pecados en el paraíso. ¿Cuál es la virtud opuesta a la lujuria? La virtud opuesta a la lujuria es la castidad científica. Brevemente y en forma enfática podemos decir que los pecados de la lujuria son contrarios a la energía creadora y que la castidad científica es la virtud opuesta a la lujuria. ¿Y qué es la castidad científica? La castidad científica es que el hombre y la mujer se unan sin la emisión de la sustancia seminal y que desde luego también deberá ser castos en pensamiento, en palabra y en obra. Quiere decir que también el hombre y la mujer se van a dirigir o a referir acerca del sexo en forma respetuosa. Pero ¿qué cosa tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos que las personas no solo son irrespetuosas, sino que también se refieren al sexo en forma vulgar, ¿verdad? En una forma que no es grata a Dios. Y por eso es que aunque la persona a veces sea casta, o sea, es decir, no derrame la energía creadora, no cometa fornicación, pero también debe de ser respetuosa al referirse a la práctica de la sexualidad. Esto quiere decir que no podemos hacer comentarios ni chistes más allá del respeto que le debemos a esta enseñanza, a esta sabiduría. Entonces, la castidad científica consiste en la transmutación de nuestras energías sexuales y creadoras. Para esto hay una explicación más amplia, más adelante, ¿verdad? No lo vamos a dar en este momento. La ira es el enojo que nos impulsa a repeler con violencia lo que nos desagrada. Y la virtud opuesta a la ira es la paciencia, la que nos hace soportar con serenidad lo que pueda contrariarnos. Yo le decía a los hermanos ahora temprano, miren, la ira es el defecto más tonto que conozco, porque la mayoría de cosas no nos deberían de causar enojo, porque no vale la pena. Fíjense que por la ira perdemos el cariño y el respeto de nuestros seres queridos. Por la ira maltratamos o agredimos física y violentamente a los demás. Perdemos amistades, perdemos el cariño y el respeto de los demás. Y además hacemos un efecto destructivo en cualquier ambiente donde nos encontremos. Entonces, por eso hay que ejercitar la paciencia. La codicia es el deseo desordenado de los bienes terrenales para nuestro propio beneficio. Y la virtud opuesta es la caridad al prójimo. Entonces, hacemos caridad al prójimo, como dice el apóstol Santiago en su Epístola Universal, cuando le damos de comer al hambriento, vestimos al desnudo, visitamos a los presos, consolamos a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Y además de eso, le procuramos curar a los enfermos. Es decir, todas las obras de misericordia que podemos hacer, ¿verdad? La envidia es el sufrimiento por el bien ajeno. La virtud opuesta a la envidia es el desprendimiento psíquico de las cosas terrenales. Fíjense que nosotros
Envidiamos sin necesidad porque a nosotros Dios nos ha dado nuestro propio don espiritual. Entonces no tenemos que envidiar a nadie. Dios nos va a dar a nosotros. Y si nosotros somos desprendidos, generosos, altruistas, vamos a recibir. Porque dando es como recibimos, porque la cuestión es que si usted da, le van a dar. ¿Verdad? Por eso es que el maestro Samael dice, haz buenas obras para que pagues tus deudas. A león de la ley se le combate con la balanza de la justicia. Y dice también, entre más da, más recibe, pero el que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que ser desprendidos, no apegarnos a nada. Gula es el apetito desordenado en el beber y el comer. Por ahí leí que el ser humano es el animal que come sin hambre, bebe sin sed y mata sin necesidad de que eso le sirva para comer, por puro deporte, ¿verdad? Los animales, en cambio, comen y cazan para comer porque tienen hambre y tienen que preservar su especie, ¿verdad? Definitivamente es algo bien diferente. ¿Cuál es la virtud opuesta a la gula? Es la templanza, que nos hace tener moderación en el comer y el beber. Fíjense que debemos de procurar comer cuando tenemos hambre y lo necesario, y no abusar ni de comidas ni de bebidas. Muchas de las enfermedades que tenemos nosotros se deben precisamente a eso, ¿verdad? Sobre el ayuno me preguntaba alguien en cierta ocasión hace poco, yo les decía, mire, el maestro Samael enseñaba que un buen ayuno lo representa cuando las personas se privan de lo que más les gusta, ¿verdad? No es eso de que no comer pescado, sino que, perdón, o de que hay que comer pescado en Semana Santa y no comer carne. La verdad es que el ayuno es del alma, es del espíritu, es de ponernos en el lugar de las personas que no tienen que comer, que no tienen quien les dé, ¿verdad? O sea, es una cosa bien diferente. Bueno, la soberbia, pues, es el orgullo de nosotros mismos que nos inclina a considerarnos y preferirnos superiores sobre los demás. O sea que la soberbia es creer que nosotros somos mejores porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos una buena casa, porque tenemos propiedades, porque tenemos carro, porque tenemos una casa muy bonita o porque sabemos mucho. La verdad es que nosotros podemos alegrarnos por las cosas que hemos obtenido a base de trabajo y esfuerzo, pero eso no nos da derecho a ver a los demás con desprecio, ¿verdad? Entonces, la virtud opuesta es la humildad. Hemos tenido la bendición también de conocer personas que definitivamente dan ejemplo, tienen muchísimas cosas y sin embargo son bien humildes, ¿verdad? Son bien humildes y son capaces pues de hacer mucha obra de caridad. La pereza es el deseo de no trabajar que nos hace descuidar de nuestros deberes. La virtud opuesta a la pereza es la diligencia, que nos mueve a cumplir nuestros deberes con prontitud. Fíjense que la pereza aparentemente es inofensiva, pero la pereza es peligrosa porque es la que nos hace aplazar todo y dejarlo para después, ¿verdad? Ahora no, otro día, tal vez mañana. Y bueno, y la vida se nos termina y no hicimos nada de lo que pensamos que íbamos a hacer. Entonces hay que ir haciendo cambios sobre la marcha. Y la diligencia siempre ha premiado y mucho a aquellos que la practican, porque es evidente que vamos a tener muy buenos resultados y definitivamente vamos a vivir mejor.